Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga más. Qué bueno, invite a alguien para su encuentro. Escriba una nueva historia en su vida. Yo le puedo decir en lo personal que desde que conocí al Señor y tuve un encuentro con Él, mi vida cambió, mi historia fue diferente. Porque cuando nacimos nosotros empezamos a forjar nosotros mismos nuestra historia, nuestra manera. Pero cuando te encuentras con Él, Él cambia tu historia por una historia mejor. Él sabe reparar y hacer las cosas mejor que como eran antes. No importa si llegaste rota, roto, Él sabe hacer las cosas mejor que ni se notan las grietas. Él es tan lindo que Él viene a sanar todo de nuestro corazón. Lo que los hombres no pueden ver, la gente no puede ver, Él viene y lo toca a ese punto para librar nuestra vida de toda acechanza. Le voy a dar un consejo en este tiempo. No pierda tiempo en murmuraciones, discusiones, en entretenimiento. Es bueno, pero este tiempo el enemigo se ha levantado de una forma fuerte. ¿Y cuál es? Ocupar la gente. Las personas que están ocupadas y no en las cosas de Dios, están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios. Hubo un señor que yo entiendo que era un nuevo creyente, le dice a Jesús: Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo: pues ven, sígueme. Y él le dice: pero deja que yo entierre a mi padre primero. Y Jesús no perdió tiempo con él. Le dijo: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y el hombre se fue y no le siguió. Déjeme decirle algo. Este es un tiempo donde Jesús no está en perder tiempo con personas que tienen excusa para seguirle y dar su vida por Él. ¿Por qué? Porque Él está pronto a regresar y Él necesita que las almas que se están perdiendo vengan, porque dentro muchas veces de las iglesias hay gente ocupando un asiento, pero hay otro que está inconverso allá afuera, que va a entrar y va a venir a ser violento en el reino. El reino de los cielos es para violentos y solo los violentos lo arrebatan. Entonces Dios quiere que nosotros nos pongamos las pilas. Dios quiere que nosotros nos pongamos las pilas. Batería para lo que tiene que es pila, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros abrir nuestros ojos espirituales. Hoy vamos a cerrar la serie La Oración. Y más que una predicación, quiero darle una enseñanza. Así que quiero que, si usted tiene nota, tome nota, porque esto le va a arreglar la vida. Esto lo va a hacer descubrir a usted cómo usted desconfigurar las tinieblas en su contra. Hay cosas naturales que usted piensa que pasaron natural y no son natural. Se gestaron espiritualmente primero. Yo estuve viendo la película de Wonder Woman con mi esposa, La Mujer Maravilla, para los que no saben inglés. La vi con mi esposa y se trataba sobre el villano. Esta vez era un empresario, inversionista de bienes raíces, y él era tanta la ambición que él tenía, y entraron unos ladrones a robar un banco, y en el banco tenían tapado como una compra-venta a escondidas, ilegal. Y dentro de esa compra ellos tenían una piedra, era como una gema, y esa gema fue construida por dioses. Los dioses construyeron esa gema, y esos dioses lo que hicieron fue que cuando la gema tenía algo escrito en latín que decía: pide un deseo al objeto que tienes en tu mano. Tú tocabas el objeto, pedías un deseo y eso te cumplía el deseo. Estoy hablando de una película ficción, de ciencia ficción. Resulta que la Mujer Maravilla pide el deseo de que su esposo regrese, su novio, porque había muerto piloteando. Él volaba aviones, era de la milicia, ¿verdad? Resulta que este empresario ambicioso, de la mala manera, porque la ambición no es mala en su punto, este empresario conocía sobre la piedra y él fue al lugar donde estaba la piedra para él tomar la piedra, y el deseo que le pide a la piedra es él ser la piedra. Y la piedra le cumplió el deseo de tal manera que el que lo tocaba a él y pedía un deseo, pues se cumplía.
Resulta que mientras va pasando la película, él empieza a usar ese poder a su manera. A tal punto de que él llega donde el presidente, y cuando llega donde el presidente, los presidentes en Estados Unidos acá tienen un lugar donde ellos pueden transmitir al mismo tiempo a donde quiera que haya una pantalla. Ellos pueden interrumpir la transmisión y transmitir un mensaje a todo el país. Él llega donde el presidente, manipula al presidente con sus deseos y él llega a ese lugar de transmisión. Cuando llega a ese lugar de transmisión, él puede llegar a todo el mundo y todo el mundo pedir un deseo. Y todo el mundo empezó a pedir un deseo. Resulta que todo el mundo se le empezó a cumplir lo que quería. En una ocasión vi que un gordito estaba robando una cafetería y él pidió que la mujer se muriera y la mujer pidió que llegara la policía. Resulta que la policía llegó pero la mujer se murió. Los dos pidieron un deseo a tal punto de que el mundo se convirtió en un caos. Porque todo el mundo pidió todo lo que quería, pero hay veces deseos nuestros que hacen daño a otros. Resulta que fue tan fuerte el caos en todo Estados Unidos, era en la ciudad de Washington, vi la película, era tanto el caos que el mundo se empezó a derrocar. Incluso el empresario ambicioso, su vida, su niño que él amaba, también empezó a sufrir porque él iba a perder su niño. De tal manera que al final todo se arregló renunciando a su propio deseo. Renunciando a su propio deseo, empezó a arreglarse todo el mundo. De tal manera que él renuncia a su deseo y al él renunciar a su deseo, todo el mundo empezó a renunciar a su deseo. Y cuando todos renunciaron a su propio deseo, el mundo volvió a la normalidad. Moraleja. A veces nosotros nos quejamos por cómo estamos, creyendo que lo que nosotros deseamos es lo que nos va a hacer feliz. Y a veces no lo vemos, nosotros nos frustramos, Dios no lo permite porque no nos conviene. ¿A dónde quiero llegar? Me di cuenta la necesidad de Dios en nuestras vidas. Porque yo pensé, si todo el mundo pudiera cumplir todos sus deseos, el mundo se convirtiera en un caos. Por eso tiene que haber alguien todopoderoso que pueda limitar nuestros deseos. El mundo se desenfrena cuando nosotros empezamos a cumplir, a querer lograr lo que nosotros queremos, aún así llevándonos a quien sea por el frente. Y en este tiempo nosotros necesitamos, eso me recordó a mí de Jesús. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, renunciando a su deseo, pudo darle vida a todo el mundo, a todo aquel que cree en él. Entonces, yo creo que en este día nosotros tenemos que entender algo. Renunciando a nuestros propios deseos es que nosotros vamos a ser felices, sino cumpliendo el deseo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo que voy a hablar ahora, todo esto pasó en esta película porque hubo algo detrás que luego ocurría materialmente. Primero se pedía el deseo y tú decías, ok, ya pedí el deseo, pero luego se materializaba el deseo. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y muchas cosas, todas las cosas primero, sencillas, grandes, se manifiestan en el mundo espiritual y luego se materializan. Y yo quiero que en esta mañana usted sea consciente de esa parte. De que entiendan de que la mínima cosa primero se gestó espiritualmente. La oración de medianoche es la arena más segura para nosotros romper la esclavitud y las limitaciones satánicas que muchas veces operan en nuestras vidas. No importa lo pesados, difíciles que sean los yugos, no pueden resistir una oración. ¿Por qué? Porque tú estás yendo a la fuente en donde se origina lo bueno y lo malo. Es decir, antes de que algo suceda, bueno o malo,
yo estoy recurriendo a donde se genera, a la fuente, a donde se gesta, a donde se trabaja, y eso me da una ventaja, que es la ventaja que muchas personas no cuentan, aún estando a veces en las mismas iglesias, porque Dios nos llama como espirituales, pero vivimos como carnales. Sabiendo de que nosotros tenemos una fuente en el mundo espiritual que es Cristo Jesús, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a revelar toda verdad y que Él nos iba a recordar las cosas. ¿Qué pasa? Cuando uno pierde esa conexión, miren aquí, con el Espíritu Santo, tú pierdes la dirección correcta de qué sueños pedir, de qué sueños querer, de qué tú quieres alcanzar. La gente piensa en éxito, pero no todo lo que tú piensas como éxito no es éxito. El éxito lo encontré yo cuando encontré a Jesús. Yo no necesito más éxito, porque cuando yo cumplo los sueños de Jesús, inmediatamente Dios cumple los deseos de mi corazón. David decía: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón de la manera correcta, en el tiempo correcto. El diablo sabe muy bien todo lo que le estoy diciendo, por eso él va a hacer todo lo posible para desanimarnos y que no nos levantemos nosotros a medianoche a orar. Lo que le estoy diciendo es que hay un lapso de tiempo dentro del tiempo y el espacio, en el tiempo cronos, que es nuestro tiempo, que donde se gestan las cosas espirituales, en donde usted debe tener acceso a esos puntos. ¿Me doy a entender? El enemigo lo sabe y lo que hace es que en vez de tú querer orar en ese tiempo, lo que hace es que te da con ver series, lo que te da es con redes sociales, lo que te da es un sueño, tal vez por cansancio. Pero si tú te dedicaras en la semana, varios días, entender que hay cosas en tu vida que sucedieron, que no sorprendieron a Dios, pero te sorprendieron a ti porque tú no estabas conectado a la fuente. Entonces tenemos nosotros que abrir los ojos, porque el infierno sí lo tiene muy abierto. Está aquí. La medianoche es como una autopista espiritual. Y como ya le dije antes en la semana pasada, la mayor parte de las cosas nos pasan, se programan en nuestra vida en un periodo de ese tiempo. Le demostré bíblicamente cómo operan las tinieblas y el mundo del bien y el mal en ese tiempo, en ese lapso. Y el por qué operan en ese tiempo. ¿Recuerdan? Lo hablé la semana pasada. Por eso, cuando nosotros nos levantamos y luchamos a esta hora de la noche, inevitablemente nosotros estamos participando en lo que va a suceder en nuestras vidas. Inmediatamente usted es partícipe de lo bueno y de lo malo. Con eso no estoy diciendo que si algo malo va a venir, hay cosas que Dios la va a permitir, pero Dios te la va a mostrar y te va a dar la fortaleza. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Yo pensaba que Jesús le iba a decir: mira, pero yo le dije que no, que no te van a zarandear. Y Jesús le dice: yo voy a orar por ti. O sea, tu zarandeo viene porque viene. Pero yo voy a orar para que tú salgas fortalecido de esa prueba. Hay prueba en tu vida que Dios no la va a evitar, pero sí te va a dar la fe para tú salir fortalecido y fortalecida con más poder después de esa prueba. Bendita la prueba que me fortalece para yo ser la mejor versión de mí conforme a Cristo Jesús. No, usted no me está oyendo nada. Le estoy diciendo, Dios no va a evitar cosas, pero te va a dar fe para vencerla. ¿Quién te ha dicho que un boxeador tú sabes si es bueno de que viendo video? Para tú saber si un boxeador es bueno, tienes que meterlo al ring. Tú tienes que someterlo a prueba. Mira cómo se compara nuestra fe. Se compara con el oro. Porque pasa que a veces nosotros creemos que tenemos una fe de cobre o de hierro. Y el oro, ¿cómo con fuego? ¿Cómo se prueba? Con fuego. Ese fuego no viene de tu destrucción, viene a forjar en ti lo necesario para que tú puedas ser refinado en Dios.
Está aquí conmigo. Hay tanta gente que vive en la esclavitud de Satanás en la actualidad que usted no se imagina. Mucha gente. Hay tantos individuos, familias y grupos que sin saberlo, escúcheme bien, están luchando con yugos satánicos. Hay millones de personas que caminan en las calles con sus manos y piernas encadenadas por poderosas fuerzas satánicas y andan normal, pero están encadenados. Yo sé que esto le va a resultar a usted un poco extraño para algunos, pero es un hecho, es un acto, es un asunto espiritual. Solo podemos conocer esto si el Espíritu de Dios quiere mostrárnoslos. Hay cosas que están pasando ahora en el mundo espiritual que si el Espíritu de Dios no se la muestra, usted no la puede ver. Ejemplo práctico. En el libro de Reyes está el profeta Eliseo. Y ellos están siendo rodeados por un ejército sirio. Resulta que Eliseo tiene un siervo. El siervo es el primero que mira que hay enemigos que lo tienen rodeados en ellos en su habitación. Y el siervo va preocupado donde el profeta Eliseo y le dice: Eliseo, nos tienen rodeado, estamos rodeados completamente llenos de sirios. Vino preocupado, alterado. Y Eliseo está así tranquilo. Me imagino que estaba escribiendo. Prepárame un té, por favor. Pero tú no me escuchaste lo que te estoy diciendo, que estamos rodeados de sirios. Imagínense que usted está en su casa orando, está viendo algo, o está leyendo, está escribiendo, está sacando cálculos, lo que sea, y le diga: mira, el ejército de Estados Unidos te tiene rodeado tu casa. Dígame, eso es lo que está pasando. El ejército más poderoso tenía a Eliseo rodeado. ¿Y sabes que él estaba tranquilo? Y le dice Eliseo: Dios, ábrele los ojos a él para que vea. ¿Y para que vea qué? Y cuando Dios le abre los ojos espirituales, dice la palabra que eran más el ejército espiritual que los sirios que lo tenían rodeado. Hay gente que está preocupada porque sus ojos espirituales no están viendo lo que el reino está haciendo a su favor. No, usted no está entendiendo nada. Entonces entienda por favor que lo material primero se gestó espiritualmente. Cuando nosotros tenemos problemas perennes, por ejemplo, en nuestra vida, en nuestra familia, año tras año, enfrentamos el mismo tipo de problemas, sentimos que se nos cruza, que se nos impide cruzar ciertos límites en la vida. Míreme aquí. Entonces es aconsejable, míreme bien, encomendarnos nosotros en oración. Lo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos problemas, muchas veces perennes en nuestras vidas, nuestra familia, año tras año, enfrentamos los mismos tipos de problemas. O sentimos que muchas veces no podemos cruzar ciertos límites. Yo les recomiendo que usted se encomiende a la oración y pedirle a Dios que le muestre el origen de nuestros problemas. La mayoría de las veces es el trabajo de Satanás y los agentes de su reino en las tinieblas. La mayoría de las veces. Mire, en África y también en otras partes del mundo, no es raro escuchar que los agentes de las tinieblas encadenan destinos. ¿Me escuchó? Encadenan destinos, fertilidad, progreso, hasta la salud de la persona en el mundo espiritual. Las víctimas de tal manipulación lucharán todo el resto de su vida y no van a poder lograr nada. Van a estar luchando todo el tiempo, harán humanamente todo lo posible para lograr avances en su vida, pero nunca lo van a conseguir. Algunos serán programados para no casarse, para no tener hijos, ni para tener una carrera exitosa. Escúcheme, todo esto sucede. Lo vemos no solo en la vida de los inconversos, sino lamentablemente también en las personas que son cristianas. Porque permitimos
que las tinieblas tomen posesión de nuestras vidas. ¿Por qué? Por la razón, por ignorancia, muchas veces, la mayoría por ignorancia, otros conscientemente le abrimos puertas, ¿verdad? Y creo que esto se hace posible porque la iglesia en el día de hoy, en sentido general, no vive en la plenitud del poder de Dios. Amados, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo decía, yo no vine con ustedes solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Es decir, todo cristiano, todo hijo de Dios debe tener el poder del Espíritu de Dios en su vida. Vamos a la iglesia, tenemos cultos mecánicos, sin ninguna unción. Dios no se mueve. Recordemos la palabra de Dios que dice que la unción, la presencia de Dios siempre tendrá el poder de pudrir los yugos. La unción de Dios pudre los yugos. Yugo de infertilidad, yugo de pobreza, yugo de neutralización, yugo muchas veces de esclavitud, yugo muchas veces de mentalidad trazada, yugos fuertes en nuestras vidas. La unción lo pudre. Cuando usted se expone a la presencia de Dios, se pudren los yugos. Todo lo que te paraliza se pudre, todo lo que te para se pudre, todo lo que viene en tu contra se pudre, toda opresión se pudre, toda quiebra se pudre, toda falta de avance se pudre. Es la unción, su presencia. A veces no es una palabra, a veces es entrar en su presencia. Y se pudren los yugos. Sin embargo, ¿tiene la iglesia de hoy ese poder? En la actualidad, lamentablemente, la iglesia está profundamente dormida. Porque lamentablemente tenemos, no estoy tratando de criticar la iglesia del Señor, pero sí de concientizar de que nosotros no podemos estar dormidos. Recuerden lo que dijo el Señor, que el enemigo entra a cizaña cuando uno está como dormido. Entonces nosotros no podemos estar dormidos. La oración de medianoche es una de las formas que Dios va a usar para devolverle la unción a la iglesia. ¿Qué pasa? Que dependemos de un grupo de adoración que me haga adorar. Dependemos de un ministerio de intercesión que ore por mí. Me anoto. Cambie la suegra. Y dice, Señor, no puedo. Otra dice que cambia a mi marido y el Señor le contesta, cambia tú primero. Dependemos del pastor que me dé una palabra los domingos y gloria a Dios, que bueno, es necesario congregarse. Pero ¿y tu vida? ¿Quién come una sola vez a la semana? No. Algunos comen 5 y 6 al día. Entonces, ¿por qué si la palabra de Dios es un pan, yo me la como semanal? Si hay que alimentarnos todos los días espiritualmente para nosotros estar en el espíritu fortalecidos, edificados. ¿Por qué hay tanta gente que inventa cosas muchas veces en nuestras congregaciones? ¿Por qué nosotros no recibimos la palabra muchas veces de corrección con el espíritu correcto? Porque no estamos escuchando, leyendo palabra. Cuando algo viene de Dios, lo que es de Dios lo recibe, decía Jesús. Es como contraproducente que algo de Dios se te aplique y tú no lo tomes. Entonces tú tienes un espíritu extraño. Porque el mundo ama lo suyo, dijo Jesús. Pero el que me tiene a mí me va a amar. A los discípulos cuando los envió a predicar les dijo, miren, en las casas que los reciban digan, paz sea a esta casa. El reino de Dios le va a traer paz. Pero una cosa, las casas que no lo reciban, sacúdanse el polvo de la frustración. Y escuche esto, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra no se compara con lo que le va a pasar a esa casa por no recibir a uno de mis discípulos. Dice el Señor, entendamos este punto. Es Jesús que está hablando a nuestras vidas.
Iglesia, despierta, lee palabra, ora todo el tiempo. Entiende que lo que tú ganas espiritualmente lo vas a ganar físicamente en tu vida. Esta es la ventaja del que tiene a Dios. Tiene ventaja, ¿por qué? Porque va a la fuente. Y al ir a la fuente tiene ventaja cuando va a pasar físicamente. Cuando este poder venga, va a romper todo yugo, toda cadena y toda fortaleza satánica. Entienda una cosa, escuche algo. Mire, una verdad latente. Desde que usted acepta a Jesús en su corazón, el infierno es su enemigo. Usted tiene un enemigo declarado a puras. Y usted anda como que... Y el enemigo trabajando en su vida. Iglesia, tenemos que crear un muro tan fuerte. Míreme bien. Tenemos que crear un muro tan fuerte que la cizaña no tenga lugar entre nosotros. Tenemos que tener un muro tan fuerte entre los hermanos en la fe que no permitamos que nada ni nadie, el enemigo le entre por dentro y venga a dañar lo lindo que Dios está haciendo en la iglesia de Jesucristo hoy día. Hay cosas malas, es cierto, pero también hay cosas lindas que Dios está gestando. Esta ciudad va a conocer un Dios puro, un Espíritu Santo poderoso, una iglesia de amor que te ama por encima de todas las cosas. Pero necesitamos la palabra. Porque la palabra es un espejo que te va a confrontar. Te va a decir, mira, hay patica de gallina. Yo me di cuenta que tengo como 3 patas y no me he dado cuenta. Como a mí me gusta mucho reírme, como que no me he dado cuenta de las patas. Pensaba que era parte de mí. Pero me di cuenta que estoy poniéndome más joven. Votos. Me doy a entender en esta hora. Iglesia, por favor, despierta. Basta de ese evangelio que nos dijeron que ven que si eres calvo Dios te va a poner cabello. Y si eres gordo, que Dios en una unción te va a poner flaca. No, no es así, hay que trabajar. Hay que trabajar. Escuche esto, Dios no le va a hacer realidad los sueños a nadie que no está dispuesto a trabajar por ellos. Nunca. Vamos a leer la palabra. Y con esto concluyo. Hechos capítulo 16, verso 23. Escuche esto. Después hay algo físico que está sucediendo con estos hombres, que ellos lo ganan espiritualmente. Estos 2 hombres que vamos a hablar ahora, ellos liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Hay gente que me dijo todo lo que sabía, un demonio, mija. Liberaron a una mujer de espíritu de adivinación. Mire cómo ella le dijo, Pablo, siervo de Dios Altísimo, halagándolo. Hay demonios que te halagan. Y Pablo la libera a ella. Y a causa de eso, a ellos los meten preso. Escuche. Viene ese tiempo. Por donde tú hacer las cosas de Dios. Está aquí. Resulta que hay algo físico que le pasa a estos hombres. Están encadenados de manos y pies. Vamos a leer la palabra. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, subterráneo. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿cómo? ¿Que estaban? Y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esas 3 palabras. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Amén. Escuche esto. Ellos están encadenados físicamente, manos y pies, por hacer la obra de Dios. Y dice que ellos orando y adorando, y los presos los oían. Y dice la palabra que vino un terremoto increíble y los liberó a ellos, se soltaron. Pero escuche, no solamente se soltaron las cadenas de ellos, también se soltaron las cadenas de los que lo escuchaban. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que tener una oración y una adoración que no solamente te libere a ti, sino que libere a aquel que te escucha. No sé si me estoy dando a entender. Es importante que tú ores por alguien para que lo libere. Es importante que tú adores por alguien para que tú lo puedas liberar. Porque cuando escuche tu adoración, cuando escuche tu oración, esa persona va a recibir libertad. Los grilletes que el enemigo le puso a la persona van a ser soltados a causa de la oración y la adoración. Diga conmigo, oración y adoración. En Filipos, Pablo, Silas llevaron a cabo esta liberación, y Dios, a causa de la oración y la adoración, los libera. ¿Cómo estaban ellos físicamente? ¿Qué? ¿Y qué hicieron ellos? Espiritualmente. ¿Y qué pasó? Hay cadenas que no se van a liberar con tu esfuerzo. Te van a soltar a través de tu oración y tu adoración. Está aquí. Esto es exactamente lo que Satanás y sus demonios le hacen a las personas en cautiverio. Arruinan sus víctimas y también las mantienen cautivas. Como yo mencioné antes, mucha gente está atada con cadenas satánicas en la actualidad. Millones en todo el mundo. Hay otros que han sido usados para rituales de dinero, sacrificios. Aunque están vivos, vivirán como imbéciles todos los días de su vida, a causa de que usted ignoró las cadenas que unos demonios te pusieron. Está aquí. Yo escuché el caso de una mujer. Pueden venir, muchachos. Yo escuché el caso de una mujer, escuche, que ella, el hombre, se acostaba con ella. Era un demonio. El demonio llegaba en un avión todos los días, y él iba como un hombre normal y tenía relaciones con la mujer. Yo tuve a alguien cercano a mí, muy cercano, que yo no era cristiano en ese entonces, y ella me comentó que con ella tenía relaciones un indio, relaciones sexuales. ¿Qué pasó con esta mujer? Que yo le comento que el hombre vestido de blanco, un hombre adinerado, de importancia, iba y se acostaba con ella. Que esta mujer le trajo problemas en su memoria, a tal punto que ella nunca pudo estudiar, porque el demonio le atrasó la vida a la mujer. Hay cosas que nos suceden a nosotros espiritualmente. Mi pregunta para ti: ¿qué cosas en tu vida son repetitivas que por más que te has esforzado no han podido cambiar y que no son normal en tu vida? Entonces es tiempo, iglesia, míreme aquí, de que nosotros nos levantemos. Nos levantemos a orar. Nos levantemos a luchar. Si nosotros no luchamos por nosotros mismos, entonces ¿por quién luchamos? Cuando uno va a montarse en el avión, le enseñan que cuando tú vas con un niño, tú tienes que ponerte la mascarilla tú primero y luego ponérsela al niño. Yo
ignorantemente, hace mucho tiempo, lógico, antes de yo viajar, pensaba que tú tenías que proteger a tu niño. Pero ellos entienden, y es razonable, de que no. Tú tienes que ponértela tú y luego ponérsela al niño. Es decir, es como Jesús decía, tú vas a amar a tu prójimo como tú te amas a ti. Escúchame, querido y querida que está aquí. Tienes que identificar qué es lo que tú tienes que ir a pelear espiritualmente. No te puedes quedar así y no hacer nada, irte de aquí y seguir en la misma condición sin ir a aplicar la palabra de revelación que te estoy dando. Sería como autodestruirse uno mismo. Porque si alguien entra a tu casa, tú la defiendes. ¿Y qué es más importante, tu casa o tu vida? Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo.